Continuando con el planteamiento y solución de problemas que involucren ecuaciones lineales, ahora vamos a ver problemas que tienen que ver con perímetros y áreas. Por ejemplo, aquí tenemos un problema. Si el perímetro de un rectángulo es 40 centímetros y el lado más largo es 8 centímetros más grande que el ancho, ¿cuánto mide cada lado y cuál es su área? Para poder contestar estas preguntas, tenemos que volver a leer e ir sacando datos acerca del problema. Y lo primero que vemos es que nos habla de una figura. Tenemos un rectángulo y de este nos habla que tiene un perímetro de 40 centímetros. Entonces vamos a ir anotando estos datos acá al lado izquierdo. Nos habla de un perímetro, nos habla de un largo y de un ancho. Primero nos dice que el perímetro es de 40, entonces eso ya lo conocemos. Recordemos que el perímetro es el contorno de la figura. Luego nos dice del largo y del ancho, pero no nos dice sus medidas, simplemente nos hace una relación aquí. Nos menciona que el lado más largo es 8 centímetros más grande que el ancho, pero no nos dice ninguno de los dos. El truco para poderlo descubrir es que el segundo dato que menciona es el valor al que le vamos a llamar x. En este ejemplo sería el ancho, entonces al ancho lo vamos a llamar x. Como nos dice que el lado más largo es 8 centímetros más grande que el ancho, entonces al largo lo vamos a llamar el x, o sea, lo ancho, más 8. Y de esta forma tenemos ya una manera en la que podemos empezar a plantear nuestro problema. Aquí tenemos anotados los datos, tenemos la figura, entonces, ¿cómo vamos a contestar la primera pregunta de cuánto mide cada lado? Como es un rectángulo, en el rectángulo tengo dos pares de lados iguales. Tengo el lado de la izquierda que vale x, es lo mismo que el lado de la derecha. Y el lado que está debajo, o la base, que es x más 8, es lo mismo que el lado que está arriba. Entonces ya tengo aquí mis cuatro lados. El perímetro, que es la suma de esos cuatro lados, es de 40. Por lo tanto, vamos a empezar a sumar lado por lado. Entonces tengo x más 8, ya sumé un lado, le sumo el otro lado de x más 8, más un lado que vale x, más el otro lado que vale x. Ya aquí tengo todos mis lados. Y esto, al ser perímetro, me tiene que dar 40. Voy a empezar a juntar las letras y los números. Entonces aquí tengo cuatro términos que tienen x, x más x más x más x. Son 4x. Y los números, tengo 8 y 8, tengo 16. Y bajo el 40. Recuerden que en las x, cuando no tienen un número a su izquierda, valen 1. Por eso son 4. Es una x más una x más una x más una x. Aquí ya tengo una ecuación, 4x más 16 igual 40, entonces voy a empezar a resolverlo. Voy a tomar al 16 positivo y lo voy a pasar a la derecha, pero al hacer ese movimiento va a pasar como una resta, lo que me quedaría de esta manera. 4x igual a 40 menos 16. Hago esta operación, 40 menos 16 me da 24 positivo. Y por último divido el 24 entre el número que está a la izquierda de la x. Divido 24 entre 4. Al hacer la división, más por más es más, y 24 entre 4 me da 6. Ya tengo lo que vale x. Entonces, vamos a recordar lo que tenemos acá en los datos. En los datos tenemos que el ancho es x y que el largo es x más 8. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Si el largo es x más 8 y la x vale 6, entonces el largo va a ser 6 más 8. Y eso nos da 14. Entonces, el largo es 14. Y el ancho, como nada más vale x, pues sería el valor de x, que es 6. Ya lo único que voy a hacer es contestar mi pregunta. ¿Cuánto mide cada lado? El largo mide 14 y el ancho mide 6. Con los datos obtenidos, ahora vamos a contestar lo que nos hace falta, pero antes vamos recapitulando lo que llevamos. Hasta ahorita la primera pregunta de cuánto mide cada lado, obtuvimos que la x es 6 y con eso definimos que el ancho vale 6 y el largo 14 centímetros. Ahora, para contestar cuál es el área, vamos a recordar que la fórmula de área de un rectángulo es una multiplicación del largo por ancho. Por lo que si el largo es 14 y el ancho es 6, pues solamente multiplicamos estos dos números, lo que nos daría como resultado 84 centímetros cuadrados. Recuerden, el área es en centímetros cuadrados y el perímetro es en centímetros nada más. Por lo tanto, ya con esto terminamos. ¿Cuánto mide cada lado? El ancho mide 6, el largo mide 14. ¿Cuál es el área? Es la multiplicación de esos dos números. 6 por 14, 84. Y listo, se terminó. De esta misma forma es como vamos a resolver los problemas propuestos.
Espero que te haya servido esta explicación.